Jóvenes, bienvenidos a este video donde haremos un repaso de los temas trabajados en el segundo trimestre. Esta lista contiene los principales temas y subtemas que abordamos en el segundo trimestre. Te invito a revisar cada uno de ellos para que puedas recordarlos en el siguiente resumen que verás a continuación. Vamos a comenzar con el tema de cuento. Lo primero será definir al cuento. Se le considera una narración breve, protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un argumento sencillo. Las partes del cuento son 3, sin embargo, en algunas fuentes consideran 4 debido al clímax. La introducción o planteamiento es la parte inicial de la historia, donde se presentan todos los personajes y el lugar donde se desarrolla. El nudo, o también llamado desarrollo, es la parte donde se presenta el conflicto o problema. Básicamente es el apartado donde suceden las acciones más importantes de la historia. Clímax es el momento de mayor tensión, es la parte más emocionante del cuento. En el desenlace final se da la resolución del conflicto. Ahora vamos a conocer los tipos de cuentos y los subgéneros. Existen 2 tipos de cuentos, popular y literario. El primero es una narración tradicional breve de hechos imaginarios. Se transmite oralmente y por lo general no se conoce al autor. En los cuentos literarios suele conocerse al autor, es decir, se le identifica y además el cuento es transmitido mediante la escritura. En cuanto a los subgéneros, lo primero que vamos a hacer es definir lo que es un género literario, y este es cada uno de los grupos en que podemos clasificar las obras literarias, de tal modo que las reunidas en cada grupo poseen características comunes. Tradicionalmente, las obras literarias se han agrupado en 3 grandes géneros: poesía, narrativa y drama. Dentro de cada género podemos distinguir textos especializados por alguna característica particular que denominamos subgéneros narrativos. Por ejemplo, policíaco, intriga, humorístico, terror, acción, ciencia ficción, amor, fantástico y otros. Dentro de la historia, los personajes realizan las acciones que cuenta el narrador. Vamos a ver a continuación cómo se clasifican los tipos de narrador y los personajes. Los tipos de narrador generalmente son 3: el omnisciente, el equisciente y el deficiente. El primero posee conocimiento total de los personajes y las situaciones, cuenta lo que hacen y sienten los personajes. El equisciente sabe lo mismo que el protagonista, cuenta la historia tal como la vive, no puede contar los sentimientos. En algunas ocasiones, este tipo de narrador es parte de uno de los personajes de la historia. Deficiente. Sabe menos que el protagonista. Narra solo lo que pasa, no dice lo que piensan los personajes. Es el tipo de narrador que sabe menos. En cuanto a los tipos de personajes, podemos encontrar 3. El protagonista, que es el centro de la historia y todas las acciones lo afectan o lo favorecen. El secundario se relaciona con el protagonista, lo acompaña durante la historia. Y el incidental, que también se le conoce como ambiental o fugaz, interviene muy poco en la historia, a veces solo lo nombran sin que participe activamente en el cuento. La trama es la secuencia del cuento, también aplica en cualquier historia, novela o poema. Se basa en el desenvolvimiento de la historia, es decir, lo principal es el momento cronológico en el que ocurren los hechos. Está muy relacionada con las partes de la historia. El ambiente se refiere a las condiciones físicas, sociales o imaginarias que aparecen en el cuento. Generalmente responde a las preguntas ¿dónde? Y ¿cómo? Espacio. Marco físico en el que se desarrolla la acción. Se refiere al lugar. Tiempo. Puede ser manejado en 2 formas, ya sea en la época en la que se desarrollan los hechos, por ejemplo 1944, o también se refiere al tiempo del relato, que los hechos ocurrieron en una semana, en un día, en ciertas horas. Ahora vamos a ver las características de los personajes. En este apartado tenemos 2 tipos de características.
las características físicas, que como su nombre nos dice, se refieren al aspecto o rasgos físicos de los personajes, dicho de otro modo, a la descripción externa de la apariencia de los personajes. Y también tenemos las características psicológicas, que se refieren a la forma de pensar y de actuar de los personajes. En otras palabras, al carácter, valores, intenciones y motivaciones de los personajes. Redacción de cuentos. Nexos temporales y frases adverbiales de tiempo. Los nexos son también llamados conectores y sirven para unir ideas, oraciones o palabras. Hay varios tipos. Los nexos temporales se utilizan para localizar y ordenar los hechos cronológicamente, mientras que las frases adverbiales de tiempo informan sobre el momento en que se realiza la narración, es decir, expresan consideraciones para redactar tu cuento. Es muy importante que pongas mucha atención en estos 4 elementos antes de escribir el borrador de tu cuento. El diálogo es una conversación entre 2 o más personajes. Se utiliza el guión largo. A través del diálogo se obtienen datos sobre la historia y se conocen los personajes. La descripción se detalla y explica cómo es una persona, lugar o cosa. Sirve para que el lector se haga una idea del ambiente, los aspectos físicos y los personajes. El narrador produce y transmite emociones. Es muy importante que definas el tipo de narrador que mejor favorece a tu cuento. Y finalmente, es importante que uses sinónimos. Los sinónimos son palabras con significado diferente. Esto te va a permitir que no repitas la misma palabra varias veces. Poema. Poema. Composición literaria escrita en verso mediante la cual el ser humano manifiesta sus sentimientos y emociones. Recitar. Decir o pronunciar en voz alta versos, un discurso u oración, dándole la entonación adecuada. Los poetas se valen de algunos recursos literarios que son los medios para lograr diversos efectos en el lector. Esto lo consiguen mediante el contraste y la comparación de ideas, entre otras formas. Tenemos varios recursos que son utilizados no solamente en los poemas, sino en muchos textos literarios. En general, sirven para dar mayor expresividad a los sentimientos o emociones, como la repetición de elementos, intensificación de cualidades, embellecimiento del mensaje, entre muchos otros más. Vamos a ver algunos de forma particular. Símil o comparación. Establece una semejanza entre 2 cualidades, hechos o seres. Usa los siguientes conectores: como, tal como, igual que, y entre otros más. Ejemplo: tus ojos son como 2 luceros. El nexo como, que también recuerda se le llama conector, es el que permite hacer la comparación entre 2 cualidades. Personificación. Recurso que consiste en atribuir cualidades o acciones humanas a seres que no lo son, como plantas, animales, objetos, entre otros. Ejemplo: el viento llora tu ausencia. El viento en realidad no llora, ya que es una cualidad única del ser humano, por lo tanto, es una personificación. Hipérbaton. Altera el orden lógico de la oración. Por ejemplo: mi corazón late rápido cuando te veo. Observa muy bien, el orden lógico es sujeto, verbo y predicado. Pero en el hipérbaton, ese orden se altera. Por ejemplo: cuando te veo, late rápido mi corazón. El orden cambió. Tenemos al inicio el predicado, después al verbo y el sujeto al final. Hipérbole. Es una expresión que exagera la realidad. Por ejemplo: te dije 1000 veces que hicieras la tarea. En realidad, no hay persona que cuente esa cantidad. Sin embargo, significa que lo dijo muchas veces.
Tengo tanta hambre que me comería una vaca entera. De igual manera está exagerando. Quiere decir que tiene mucha hambre. Te quiero hasta el infinito y más allá. El infinito, como su nombre lo dice, no tiene fin. Por lo tanto, decir más allá no es posible. Es una exageración. Metáfora. Designa realidad con el nombre de otra con la que mantiene una relación de semejanza, es decir, asemeja un término real con otro figurado o imaginario. Por ejemplo, las perlas de tu boca. Hace referencia a los dientes, es decir, está haciendo una semejanza entre las perlas y los dientes de una persona. Actividad 3. Relación de columnas. Vamos a poner de práctica el tema que acabamos de trabajar, el de recursos literarios. Para eso vas a copiar estas columnas en tu cuaderno. Es muy sencilla la actividad. Consiste en unir con una línea ambas columnas según correspondan. Del lado izquierdo tienes los recursos literarios. Aparece una lista con 5 recursos. Y del lado derecho tienes 5 ejemplos cuyo recurso corresponde a cada uno. Actividad 4. Creación de un poema. Antes de realizar la actividad del producto final, vamos a ver qué elementos básicos debe contener el poema que vas a crear. Son 3. La rima. Es la semejanza o igualdad de sonidos finales de 2 o más versos cuya última palabra coincide con otra. Verso. Proviene del latín versus, que significa surco o hilera, y de ahí línea de escritura. En los textos en prosa equivale a un renglón. Estrofa. Es el conjunto de versos que forman un grupo en un poema. En prosa equivale a un párrafo. Las rimas pueden ser consonante y asonante. Las consonantes coinciden en todos los sonidos finales a partir de la última vocal acentuada. Ejemplo, hablaba, ayudaba. En cuanto a la rima asonante, solo coinciden las vocales y las consonantes pueden ser diferentes. Ejemplo, aguacero, recuerdos. Ahí nada más coincide la vocal O, a diferencia de la consonante, donde coinciden las últimas 3 letras a partir de la vocal. Carta. Como ustedes saben, la carta es un medio de comunicación escrita por una persona y enviada a otra para informar o comunicar algún mensaje. En esta ocasión trabajaremos 2 tipos de cartas, formal e informal. La carta formal comunica asuntos de carácter impersonal. Por ejemplo, puede permitir realizar algún trámite, gestionar servicios o contribuir a solucionar algún problema o necesidad de la comunidad. Emplea un lenguaje riguroso y formal. En cuanto a la carta informal, trata temas cotidianos y personales. Usa un lenguaje común o coloquial. El primer elemento que vas a ubicar es el membrete. No todas las cartas lo contienen, porque consiste en una imagen que contiene el nombre o logotipo de la empresa, institución o asociación que dirige la carta. Lugar y fecha. Indica el lugar desde donde se envía, así como la fecha. Destinatario. Es el nombre de la persona a quien va dirigida la carta. En caso de desconocerla, se le escribe la leyenda a quien corresponda. El asunto en particular se refiere al problema a solucionar. Generalmente se escribe en una oración muy corta. El saludo consiste en una frase de cortesía para solicitar la atención del destinatario. Los antecedentes nos reflejan la situación con los detalles más importantes que propiciaron el problema. El planteamiento del problema en este apartado
se expresa la razón por la cual se elaboró la carta, es decir, el conflicto o necesidad por solucionar. La exposición de motivos o explicación se hace con una lista de razones que justifican y explican la petición. La petición de una solución contiene la propuesta o solicitud concreta. Es recomendable que cada uno de estos puntos se desarrolle en un párrafo aparte para que quede de forma estructurada. Esto nada más es como una observación, ya que más adelante tú deberás hacer tu propia carta formal. La despedida es una frase para terminar el mensaje y despedirse del receptor o destinatario. Nombre y firma son los datos de quien redactó la carta, es decir, el remitente. Es muy importante que recuerdes quién es el remitente y el destinatario en una carta. Este tema seguramente lo viste en la primaria. Sin embargo, te voy a recordar un poquito de estos dos conceptos para que no te quede ninguna duda en cuanto a la estructura que debe de llevar y los que participan en una carta. El remitente es la persona que redacta una carta, ya sea formal o informal, y tiene la responsabilidad de entregar o hacer llegar la carta. El destinatario es la persona que recibe la carta y cuando se trata de una petición o solicitud es quien valora su resolución. Entrevista. Vamos a comenzar definiendo lo que es una entrevista. Es una conversación que se realiza con base a una serie de preguntas preestablecidas y también aquellas que surgen a partir de la información que se obtiene durante la misma. Mediante la entrevista podemos conocer las opiniones sobre sucesos de actualidad, testimonios y otros datos que el entrevistado nos puede aportar. Se da con un acuerdo previo. Es muy importante mencionar que es un género que nos permite entrar en contacto con personas de quienes deseamos obtener información específica. Recuerda que el diálogo se da entre el entrevistado, que es la persona a quien se le cuestiona, y el entrevistador, quien es el encargado de diseñar y formular las preguntas. Existen dos tipos de preguntas, abiertas y cerradas. Las preguntas abiertas nos permiten obtener respuestas más amplias, donde el entrevistado puede detallar la información, mientras que las preguntas cerradas dan menos opciones de respuestas. Son útiles solo cuando se requiere que el entrevistado conteste sí o no. A continuación, vamos a ver las partes de la entrevista. Toda entrevista tiene un título. Ese es el primer elemento que debe contener. Posteriormente, hay una presentación, que es el momento de la recepción y de hacer una breve introducción antes de empezar la entrevista. Se menciona al entrevistado, sus datos más relevantes y el tema a tratar. El cuerpo o desarrollo de la entrevista es otra parte que corresponde al conjunto de preguntas y respuestas. Finalmente, tenemos un cierre o despedida. Es el momento en que se puede exponer sus dudas sobre el trabajo que se ofrece al entrevistador o que le aclare algún punto no entendido. Asimismo, se agradece al entrevistado por su tiempo. Ahora vamos a ver cómo hacer un reporte de entrevista. Existen dos estilos, sin embargo hay tres formas diferentes de hacer un reporte de entrevista, ya que uno de estos estilos contiene dos variantes. Vamos a ver a continuación. El estilo directo utiliza las palabras tal y como las expresa el entrevistado. Es decir, en el estilo directo se establece un reporte que contenga las preguntas del entrevistador con las respuestas completas del entrevistado. Para esto va a utilizar un guión largo. El estilo indirecto tiene dos variantes. En ambas coinciden que se utilizan las palabras propias del entrevistador y puede ser a través de una paráfrasis, es decir,
de la explicación ampliada de una respuesta para ilustrarla o hacerla más clara. Se realiza con las propias palabras del entrevistador, parafraseando lo que dijo el entrevistado. Pero también hay otra forma, que son con citas textuales. Esto quiere decir que la información literalmente es copiada de la respuesta del entrevistado y se usa comillas. Es decir, se puede extraer información más relevante que dijo el entrevistado, pero usando comillas para diferenciar las palabras del entrevistador y del entrevistado. Es muy importante utilizar este signo, las comillas. Para que quede más clara la explicación anterior, te voy a dejar estos 3 ejemplos. Del lado izquierdo vas a observar un reporte de entrevista con estilo directo. Acuérdate, es la entrevista completa, tanto de las preguntas como de las respuestas. Del lado derecho encuentras 2 reportes de entrevista con estilo indirecto. El primero de ellos, en la parte superior, es con paráfrasis, o sea, las palabras del entrevistador, parafraseando lo que dijo su entrevistado. Mientras que el de la parte inferior es con citas textuales, acuérdate, usando comillas.